a todas las personas que están acá conectadas y los que se puedan conectar más adelante para ver este video. Eh, entonces, estamos nosotros hablando sobre el daño cerebral adquirido, ¿sí? Ya hemos visto al menos los daños cerebrales adquiridos más comunes, que son por trauma craneoencefálico y por accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Ahora vamos a ver otras formas de daño cerebral adquirido, que también suelen ser muy frecuentes, ¿sí? Entonces, la tercera forma, pues no necesariamente en frecuencia, pero sí que genera daños cerebrales bastante devastadores y que incluso muchos de ellos llevan a la muerte. Es una de las formas de daño cerebral que más mortales son las neoplasias o tumores cerebrales, ¿sí? O cáncer cerebral. Entonces, ¿a qué nos referimos con esos tumores cerebrales? Entonces, son crecimientos anormales y descontrolados de células tumorales en el sistema nervioso central o en el tejido conectivo del sistema nervioso central, ¿sí? Lo cual, por lo general, este crecimiento es desorganizado, irregular, y muchas veces, si son tumores malignos, entonces va a ser un crecimiento progresivo y que conlleva a un daño en la función del tejido no tumoral, ¿sí? Y por lo tanto va a generar en la pérdida, va a conllevar a la pérdida de funciones y en muchos casos a la muerte, ¿sí? Entonces, bueno, algo importante es que los tumores no son neuronas, ¿sí? Los tumores en la mayoría de los casos son células de glía o meninges, tejido conectivo, pero no neuronas. Recuerden que las neuronas no hacen mitosis, entonces no crecen, ¿sí? Sin embargo, muchos de los tumores sí son favorecidos por células madre de las neuronas, por progenitores neuronales, ¿sí? Pero no neuronas maduras. Las neuronas maduras no generan tumores. Bueno, algunos tipos de tumores cerebrales, entonces tenemos el más típico, que es el meningioma, ¿sí? Y por lo general los meningiomas, que son de las meninges, suelen ser benignos, ¿sí? Entonces no son tan invasivos, no generan tantas alteraciones y muchas veces tienen fácil tratamiento. También pues la remoción depende del lugar de las meninges, pero en la mayoría de los casos no es tan complicado de hacer cirugía. Estas son, entonces, como les venía diciendo, la mayoría de los tumores cerebrales y muchas veces hay meningiomas que ni siquiera se detectan y no generan cambios cognitivos evidentes. Bien, ahora tenemos la segunda clase de tumores cerebrales que son los gliomas o glioblastomas, ¿sí? Los gliomas o glioblastomas, entonces, por lo general, en su mayoría, son malignos, ¿sí? Entonces, crecen rápidamente, son ampliamente invasivos, ¿sí? En la mayoría de los casos no están encapsulados, entonces se diseminan agresivamente, principalmente por la corteza cerebral. La mayoría de los glioblastomas son corticales, ¿sí? Más que subcorticales, y generan una pérdida funcional rápida. En muchos casos el glioblastoma inicia con pérdida, bueno, dependiendo del lugar, ¿sí? Pero si afecta cortezas motoras o sensoriales con pequeñas como alteraciones sensoriales o motoras que pueden ser confundidas como con alucinaciones o como con parestesias o muchas veces cuando ya se le presta atención es porque genera o déficit cognitivo o genera epilepsia, que es la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, cuando genera epilepsia, por lo general ya el glioblastoma está muy avanzado, entonces suelen ser estadios en los que ya es muy difícil hacer tratamiento, ¿no? Entonces, en muchos casos, los glioblastomas conllevan a la muerte o a unos daños funcionales bien agresivos. Eh, de aquí también tenemos varios, entonces tenemos, dependiendo del tipo de célula de glía que sea, de la cual sea la causa, el origen del tumor. Si son de oligodendrocitos, pues tenemos un oligodendroglioma, ¿sí? Si son de astrocitos, tenemos el astrocitoma,
¿sí? Que es el glioblastoma más común. ¿Sí? Este también es el más agresivo y el de peor pronóstico, el astrocitoma, y es el más común. Y por último tenemos de ependimocitos, un ependimoma. ¿Sí? Bien. Y estos tumores, por lo general, la fase del tumor y la agresividad del tumor, principalmente, se evalúa en una escala de 1 a 4. ¿Sí? Ejemplos de tumores bastante ya en fase 4 agresivos, ¿sí? Que generaron, pues esto ya es después de postmortem, estos tejidos. Vemos acá otros tumores, ya, ¿sí? Con una fase 4 también, un nivel de invasividad y agresividad muy, muy grande en estas personas, ¿sí? Entonces acá vemos un glioblastoma multiforme y acá un meningioma. Bueno, Laura, por favor van abriendo las cámaras y para ver. Ya, sí. Profe, ¿cuál es la esperanza de vida, por así decirlo, cuando a una persona se le diagnostica un glioma, por ejemplo? Bernal eres tú. ¿Ves, Laura? Esto es relativo, ¿no? O sea, no se puede tener una regla para todas las personas que tengan un tumor cerebral, ¿sí? Tiene que ver un poco con la siguiente diapositiva, acá, ¿sí? Entonces, depende del grado en el que se ha detectado. Si se detecta en un grado 4, la esperanza de vida tiende a ser menor a 1 año, ¿sí? Son meses. Si se detecta en un nivel 1, la esperanza de vida puede alcanzar a más de los 5 años, está entre 1 y 5 años, ¿sí? E incluso en muchas personas el tratamiento puede ser eficiente, de eso se está trabajando mucho, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces esos tumores cerebrales reinciden, ¿no? Entonces la persona se le hace eh, dependiendo del lugar, ¿no? Si es posible, se hace cirugía, en la mayoría de los casos se hace radioterapia o quimioterapia, ¿sí? Hay otras terapias alternativas con virus, sí, hay otras terapias que surgen, pero pues que todavía están en fase de prueba, que no sé, que son experimentales. No conozco exactamente las cifras, pero alrededor yo creo que de las personas que sobreviven, alrededor del 60% no vuelven a presentar, o sea, que alrededor del 30-40% vuelven a recaer en tumores. Y lo que sí sé es que cuando vuelven a aparecer suelen ser más agresivos y suelen ser más invasivos y con más difícil pronóstico y con más difícil tratamiento. Entonces, después de volver a recaer, pueden ser 10 años después, ¿sí? O sea, o 1 año, o sea, eso es relativo. Ya por lo general es menor a 1 año la esperanza de vida, ¿sí? Desde que se detecta. Depende de muchas variables, de la fase, del tipo del sistema de salud que tengas, del tratamiento que se haga, de la edad, ¿sí? De la genética, de la epigenética, de los estilos de vida, de si tienes obesidad, si no tienes obesidad, si trotas, si no trotas, de la reserva cognitiva, de un montón de cosas. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Dale, Laura. Nicolás, cuéntame. Yo tengo una pregunta en torno a la quimioterapia, entonces no sé si lo vamos a tocar más adelante o puedo hacer la pregunta ya. Haz la hora porque sí, ya no vamos a profundizar mucho más sobre esto. Tengo una duda en torno a exactamente cómo afecta la quimioterapia en el cerebro, como combatiendo el tumor y cuáles son los efectos secundarios. Bueno, como yo les recuerdo muchas veces, yo no soy médico y hay muchas cosas en medicina específicas que no puedo responder por desconocimiento y porque no es mi campo. Entonces, tanto la quimioterapia como la radioterapia no son específicas para las células cancerosas, ¿no? Y por lo general, muchas veces la quimioterapia trata de atacar células que tienen un alto metabolismo, si no estoy mal, ¿sí? El problema es que en el sistema nervioso central no solamente las células tumorales, ¿sí?, tienen alto metabolismo, sino también muchas de las células de glía y las neuronas tienen alto metabolismo.
Entonces, en la quimioterapia, lo más probable, no sé exactamente, porque creo que no es específica y ni siquiera para el cerebro, esto puede también afectar diferentes órganos o ¿sí? Diferentes células del cuerpo. Entonces va a generar unos daños, un estrés fisiológico, unos daños generales sistémicos en el cuerpo, genera respuestas inflamatorias grandes y ya hemos visto lo nocivo que son las respuestas inflamatorias descontroladas para el cerebro, ¿cierto? Y ya en el cerebro no solamente va a matar las células tumorosas, sino va a dañar un montón de células que incluso son necesarias o son buenas, ¿no? No sé el nivel de efectividad de la quimioterapia. Creo que no en los libros. Yo vi que había capítulos sobre neuropsicología oncológica, donde pueden ustedes revisar, ¿sí? En varios de los libros que están ahí en la carpeta. Ahí de pronto tienen más información específica sobre el efecto de la quimioterapia en el cerebro, ¿no? Pero yo creería que no es una técnica tan eficiente dado que es poco selectiva, principalmente para las células nerviosas, ¿sí? O sea, puedes someterte a muchas sesiones y lo más probable es que no vas a llegar a atacar las células malignas, ¿sí? Porque las células que están consumiendo, teniendo altos niveles de oxígeno, azúcares y demás, alto metabolismo, son muchas más adicionales de las malignas. Lo otro es la radioterapia. La radioterapia, dependiendo del lugar del tumor. Si son tumores mucho más encapsulados, cercanos a un lugar donde se pueda exponer la radiación, pueden ser más eficientes, ¿no? Si no, pues también vas a dañar una gran cantidad de tejido, ¿sí? O sea, el cáncer cerebral es de los más complejos y menos eficientes de tratar, ¿sí? Es muy, muy difícil tratarlo dependiendo de muchas variables, pero es por el lugar donde están los tumores, por la dificultad de hacer neurocirugía, por el daño de tejido bueno, porque es un tejido que es poco plástico, o sea, que no se regenera fácilmente, por la pérdida funcional, por los dolores, bueno, un montón de cosas, ¿no? Por la pobre expectativa de vida. Muchas veces dicen, no, pues vamos a gastar un montón de recursos del sistema de salud, le vamos a reducir a la persona la calidad de vida enormemente. ¿Y todo para qué? O sea, alargarle un par de meses la vida, esto pues tampoco es tan, o sea, son decisiones éticas enormes, ¿no? Muchas veces incluso hacer la biopsia es complicado, ¿no? Tú sabes que muchas veces para hacer los exámenes para comprobar el tipo de tumor se necesita tejido. Y extraer tejido no es fácil en el cerebro. Muchas veces el tejido está muy hacia la línea media, ¿sí? Y muy profundo. Solo llegar a extraer el tejido va a dañar una cantidad de cosas en el cerebro que va a reducir la calidad de vida de las personas. Yo recuerdo el caso de un primo. Él tenía pues sí, como dolores de cabeza, mareos, se desmayaba, le hicieron las imágenes y sí, efectivamente tenía un tumor, pero era muy profundo. Y cuando trataron de sacarle la biopsia, o sea, después de la biopsia, se despertó con una afasia y una parálisis facial y de medio cuerpo, ¿sí? Una hemiparesis. Y de ahí en adelante su vida fue un caos, ¿sí? Porque él fue normal y ya cuando se despertó no podía hablar. Y entonces era policía, lo retiraron del servicio pues porque no podía estar en el servicio. Entonces el impacto laboral, el impacto con la familia, con los hijos, o sea, adquirir un daño cerebral de un momento a otro, una persona de 27, 28 años es difícil, ¿sí? Y no era ni siquiera tratamiento, era el examen, ¿sí? Entonces, tiene muchas consideraciones complicadas. Obviamente, pasó por toda la fase de radioterapia, de quimioterapia, le alargaron un poco la vida, pero de un momento a otro esto se le complicó y ya hacer cirugía era muy difícil. Y me dijo, no, pues ya déjenme morir en paz, ¿sí? O sea, ya me dañaron 2, 3 años con una fascia sufriendo que no puedo ni siquiera hablar,
que arrastrando un pie, una cantidad de cosas, una persona joven entró en depresión. La depresión pues obviamente va a agravar los síntomas, la agresividad del cáncer, la familia, la ira con la familia, con la vida. O sea, es una cantidad de cosas que no es fácil, ¿no? Por eso, o sea, es un tema que a mí estos temas por lo general no me afectan, porque me afecta el sufrimiento de la gente y de las familias y los niños y demás, pero donde se necesitan personas muy bien preparadas, no solamente médicos, sino personas expertas en neurociencia, neuropsicología y psicología, sí, humanas, con buen corazón, ¿sí? Que trabajen, que le hagan ver al médico la familia, la calidad de vida, para poder tomar decisiones mucho más humanas, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Mucho más emocionales y sociales, y no solamente en términos de un tratamiento, sino no tan biomédicas. Dale, Nicolás. Sí, muchas gracias, Diego, muchas gracias. Vale. Entonces, la mayoría de los tumores cerebrales se encuentran en el lóbulo frontal, ¿sí? Porque es una corteza ampliamente plástica a lo largo de la vida, entonces imagino que tendrá una reserva enorme de células progenitoras eh, que pueden tornarse cancerosas. Luego sigue el lóbulo temporal, parietal y bueno, y otros componentes. Por lo general, los cánceres se inician cerca a las paredes ventriculares y estas células cancerosas van migrando hacia corteza, ¿sí? Y por lo general rodean grandes vasos sanguíneos para tratar de nutrirse del flujo sanguíneo enormemente, ¿sí? Claro, son bastante móviles, ¿no? Como son tumores hechos de la mayoría de células de glía, entonces pueden dispersarse muy fácilmente a través del tejido cerebral, ¿no? Haciendo incluso metástasis. Lo que les decía, la mayoría, el 80% de los tumores en la corteza cerebral, que son astrocitomas, suelen ser malignos, o sea, y solamente el 1% de los malignos son meningiomas, ¿no? Entonces la mayoría son astrocitomas. Con respecto a la mortalidad, que es un poco lo que me preguntaba hace un momento Laura, va a depender también entre poblaciones. Entonces vemos que, por ejemplo, en poblaciones asiáticas, la mortalidad es mucho más baja, incluyendo Japón, ¿sí? China, entonces, y esto tiene que ver con genética, con genes que favorecen el desarrollo de cánceres cerebrales. Bueno, algo importante también es que muchos de los cánceres cerebrales, creo que un tercio de los cánceres cerebrales son el producto de metástasis de otros cánceres, o sea, principalmente cáncer de pulmón. Es muy típico que el cáncer de pulmón migre a cáncer de cerebro, ¿sí? Por la irrigación sanguínea. Bueno, entonces, en Asia tienen menor mortalidad a causa de cáncer de cerebro, y la mayor mortalidad se encuentra acá no están los países, pero bueno, esto creo que era como Canadá, ¿sí? Y Canadá y como Australia tienen también altos indicadores de cáncer, de mortalidad por cáncer, ¿no? Como cercano a 5 por 100.000 personas, a la tasa, ¿no? Algo, pero bueno, más allá porque es muy homogéneo a través de muchas de las poblaciones, entre 3 y 5, es que mire que a pesar de los años no baja mucho la mortalidad, miren, ¿sí? O sea, la mortalidad se mantiene entre 3 y 4 y no baja mucho. O sea, bueno, claro, esto era el 2010, pero bueno, y un poco más adelante. Este artículo es del 2010, de donde sale esto es del 2014, ¿sí? Al 2013, donde habrán tomado el corte de datos. Eh, el resultado era que tratamiento para el cáncer del cerebro no ha sido tan eficiente. Es muy difícil tener tratamientos eficientes para cáncer cerebral, ¿sí? Por lo que ya hablamos. Ahí están el enlace del artículo, que después. Y lo que ya vimos, ¿no? Que la mortalidad suele ser muy alta
o sea, la supervivencia pues muy baja, eh, en tumores fase 4, ¿no? Mientras que de detección en fase 1 suele ser la mayoría sobreviven, ¿no? El problema es detectar un tumor en fase 1 cerebral, ¿no? Por lo general no nos damos cuenta, a menos que la mayoría de las personas que se dan cuenta es o porque tienen una historia familiar, entonces se están haciendo exámenes rutinarios, o porque tuvieron un trauma craneoencefálico o algo así, les hicieron la neuroimagen y afortunadamente pues encontraron el tumor, ¿no? Porque estos en fase 1, como les vengo diciendo, son tan pequeños que muchas veces no generan cambios evidentes cognitivos, o emocionales o sociales, ¿sí? Eh, en el curso pasado había un estudiante que había tenido un tumor, que se lo sacaron y se dieron cuenta, estaba en fase 1, y era en el hipocampo, porque tuvo desmayos, ¿sí? Y epilepsia. Entonces, claro, pero era porque estaba en el hipocampo y generaba epilepsias. Entonces, eso fue favorable. Bueno, algunos aspectos ya para cerrar este tema de los tumores y a tener en cuenta a futuro, a los que les interesa el tema y quieran profundizar, ¿sí? Entonces, lo que ya hemos, a nivel psicológico, cognitivo, emocional, sí, social, familiar, el efecto del tumor depende de múltiples factores. ¿Sí? No es fácil decir, mire, todos los tumores van a generar amnesia, afasia, epilepsia. No, va a depender de muchísimos factores. Por un lado, de factores propios del tumor. Entonces, como dónde está el tumor, esto es esencial, ¿no? ¿En qué momento se comenzó a desarrollar el tumor? ¿Qué tan grande es el tumor? ¿Qué tan maligno es el tumor? O sea, qué tan agresivo y qué tanto está consumiendo recursos o sea, qué tanto ha cambiado el vecindario en el que habita ese tumor, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo has tenido ese tumor? Bueno, y entre otros factores ya propios del tejido tumoral, canceroso, ¿no? Otras variables que deben tenerse en cuenta para poder predecir como las secuelas o los efectos psicológicos, cognitivos, neuropsicológicos de los tumores cerebrales tienen que ver con el paciente. Se sabe que en los hombres los tumores cerebrales son más agresivos y suelen ser más malignos que en las mujeres. Las mujeres tienen cierta neuroprotección para los tumores cerebrales. Tiene que ver con hormonas cerebrales, con estrógenos, con progesterona, bueno. También tiene que ver con el estrés que se vive en la vida, tanto con el estrés en la niñez, el estrés sí, cómo fue la crianza, si fue maltratado, no fue maltratado, si los padres eran amorosos, si no eran amorosos, todo eso influye en la carga alostática o la sobrecarga alostática que se tiene, ¿no? Lo hemos visto ya desde las clases de neurodesarrollo, la reserva cognitiva, y algo esencial, los hábitos de vida. Si fumas, no fumas, bebes, trasnochas, controlas tus emociones, no controlas tus emociones, tienes fuentes de apoyo social, no tienes fuentes de apoyo social, si recibes cariño, si sonríes, si no sonríes, si te dan abrazos, si no te dan abrazos, todo eso influye, ¿sí? En la fisiología de tu cuerpo y cómo se desarrollan los tumores. Otro tipo de variables son propias del tratamiento, ¿no? Si se hizo cirugía, entonces se puede dañar otro tejido, la radiación, la quimioterapia, ya esto hablamos un poquito, ¿no? Y la rehabilitación neuropsicológica. Entonces, si se hizo, por ejemplo, preparación cognitiva, emocional antes de la cirugía, lo mejor es que antes de la cirugía se prepare, o sea, se favorezca la reserva cognitiva, se trabaje en desarrollo emocional, se reduzca el impacto de la inflamación. Bueno, entonces, la rehabilitación neuropsicológica o la intervención neuropsicológica no comienza después de la cirugía o del tratamiento biomédico, sino que lo puede anteceder para amortiguar o mitigar los efectos del tratamiento biomédico. Otros aspectos a tener en cuenta. Los tumores, o sea, el efecto del cáncer no se debe, o el efecto neuropsicológico, sí, obviamente, no se debe solamente al tumor, ¿sí?
sino que miren que el tumor va a generar también cambios en todo el cuerpo, en la forma de comer, en el microbioma, en la respuesta inmune, también en el tratamiento, genera estrés. O sea, si a ti te dicen que tienes un tumor en el cerebro, pues tú, la respuesta por lo general es muy negativa emocionalmente, ¿no? Es me va a morir, ¿no? Esto es y la familia se desbasta, los papás, los hijos, los hermanos, sí, los amigos, todo eso genera un contexto de estrés que no favorece el tratamiento ni médico ni neuropsicológico, ¿no? Entonces hay que trabajar sobre eso. Y por último, eh, que no solamente los tumores cerebrales generan cambios neuropsicológicos, sino que se ha visto que otros tipos de tumores también generan cambios neuropsicológicos. O sea, lo que está acá, que tumores no cerebrales también generan cambios neuropsicológicos. Entonces, por lo que ya hemos hablado, ¿no? El tratamiento, el estrés y los cambios en el funcionamiento del cuerpo. Por lo tanto, en los equipos oncológicos, yo creo que debería haber siempre un neuropsicólogo, ¿sí? No solamente un psicólogo, sino un neuropsicólogo que sea sensible a los cambios cognitivos, afectivos, que los pueda cuantificar y medir, pero que adicionalmente tenga las estrategias para intervenir, para favorecer toda la calidad de vida que rodea el tratamiento del cáncer. Sí, entonces a los que les guste ese tema, vean que esto es otro campo de acción que no habíamos explorado, ¿no? La neuropsicología oncológica. Bien, vamos a cerrar entonces acá esta parte. No sé si alguien tenga alguna duda ya para cerrar acá lo de neuropsicología oncológica o neoplasias.